¿Quieres empezar tú? ¿Prefieres que empiece Rocío? Lo que vosotras entendáis más. Vale, pues le pregunto ahora a ella. ¿Querrás poner alguna presentación? ¿No? Vale. ¿Qué digo, Rocío? ¿Prefieres empezar tú? Pues digo por el cartel. Si a los dos os da igual, por respetar el cartel. ¿Qué tal, amiga? Como a ti te vaya mejor. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por haberos acercado esta tarde a acompañarnos, a hacernos presentes en este tema tan importante como es la resistencia, la resiliencia, las migraciones. ¿No me funciona? ¿Ahora mejor? ¿Más atrás? ¿Tampoco? A ver, ¿a quién hago caso? Bueno, me voy a quedar aquí, ¿vale? Si molesta mucho, ya, si reverbera mucho, ya me decís. El hecho de empezar puntual es por cortesía, por supuesto, a los ponentes que han estado puntuales, a las personas que ya estamos aquí y porque ya nos han avisado que lo óptimo sería terminar como a las 8:30 y sería una pena quedarnos sin poder escuchar tanto a Rocío como a Pedro, que tienen muchísimas cosas que aportarnos. Así que lo dicho, gracias por haberos acercado. Ya sabéis que es una manera de conmemorar, de señalar que estamos en el ciclo de cine de ASA, Acción Solidaria Aragonesa. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Begoña Garrido Riazuelo, soy voluntaria de ASA. El ciclo de este año, como podéis ver ahí detrás de mí, es resistencia y resiliencia. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? Pues me gustaría que no tuviera tanto que ver, que no nos dieran tantos motivos para ser resistentes y resilientes, pero de momento tenemos que serlo. Hay temas de movilidad humana o migraciones, hay temas de mujer y conflicto armado, me refiero ahora a las películas, de juventud vulnerable y de mujer rural y cuidado del medio ambiente. Estas son las 4 películas elegidas para este año, como bien conocéis algunas de vosotras. Estamos en un momento en el que la violencia contra los seres humanos y la violencia contra la tierra casi está ya normalizada. Y eso es un peligro. Es un peligro, desde luego, normalizarla, pensar que ya de por sí eso es lo que nos toca vivir y hace falta que ocurra algo como mucho más gordo, si es que existiera ese mucho más gordo, para que realmente sea una señal de alerta, de alarma y nos pongamos en marcha. Sin embargo, desde ASA siempre queremos poner el punto en lo positivo de las comunidades, de los grupos humanos, de esos basta ya desde la paz y desde la resolución pacífica de conflictos y esa llamada a la acción cuando una situación no nos gusta. Las películas y las ponencias que vamos a tener hoy llaman a una reflexión contra la derrota y la desesperación. Yo utilizo palabras de Angelines al expresar esto porque me pareció que es una frase muy importante. Reflexión contra la derrota y la desesperación, porque yo creo que todas nosotras, todos nosotros hemos pasado en algún momento por decir, mira, que me dejen ya, que no sigo en este carro. Lo importante es mantenernos con esa ilusión, con esas ganas, con esa fuerza, y de eso también nos van a hablar tanto Rocío como Pedro. Os presento ya sin más a las 2 personas que me acompañan en la mesa. Y lo único que puedo decir es que ahora mismo me estoy acordando de otra gran película, El hijo de la novia, cuando la protagonista, la madre, sale de jovencita diciendo que le va a dar la mejor mesa del restaurante a quienes allí acuden. Pues yo me siento un poco así, ¿no? Estoy en la mejor mesa, así que gracias a los 2.
Rocío Jiménez con G. Rocío Jiménez Sánchez es muchas cosas en esta vida, sin embargo, solo me ha prestado 4 frases para poder presentarla. Las 4 frases que me ha prestado es que es cooperante expatriada con Médicos Sin Fronteras en Congo, Níger, Zimbabue y Siria. Miembro de CVX, Comunidad de Vida Cristiana, y tiene un equipo de trabajo en el campo de inmigraciones a nivel Europa y en Frontera Sur. Colaboradora en proyectos en el sur de Sicilia desde 2012 y en NADOR desde 2018. El último proyecto, de 2 años, entrenador y Lauiane, dando asistencia médica y psicosocial a personas en ruta migratoria. Actualmente trabaja en el equipo de migraciones del Centro Pignatelli. Gracias, Rocío. Pedro, bueno, de Pedro no puedo leer todo lo que ha hecho porque entonces ya nos quedamos sin escucharles, ya lo sabéis. También tuvo a bien reducir su gran currículum para que yo hoy solo dijera unas cuantas frases. A mí me parece importante dignificar la trayectoria tanto de Rocío como Pedro, porque obviamente no hemos venido a escuchar sus currículums, pero por algo están aquí y por eso me parece importante leerlos. Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Su investigación, centrada en la economía y gestión del agua, se ha publicado en 70 libros y más de 100 artículos científicos. Miembro durante 12 años del Comité Científico del programa MAP de UNESCO. Fue presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de los 2 primeros congresos ibéricos sobre planificación y gestión de aguas y del Encuentro Latinoamericano por la Nueva Cultura del Agua. Promovió la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua, firmada por 100 científicos de la Unión Europea. Dirigió el Foro Ético del Agua en la Expo sobre Agua y Sostenibilidad que tuvimos en nuestra ciudad en el 2008. En 2003 recibió en San Francisco, Estados Unidos, el Premio Goldman de Medio Ambiente. En 2004, el Memorial Juan XXIII por la Paz. En Barcelona, en 2006, la Medalla al Mérito Universitario y en 2006, la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Veracruzana, en México. Y el nombramiento de profesor honorario de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, en Lima. En las legislaturas 11 y 12 fue diputado por Zaragoza en el Congreso. Desde el 1 de noviembre de 2020 es relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del Agua Potable y el Saneamiento. Y ahora os voy a decir una anécdota también. Y es que yo la primera vez que escuché hablar de Pedro Arrojo aquí en nuestra ciudad, escuché que había un profesor de la universidad, esto no lo sabe él, que había un profesor de la universidad que decía que algún día el agua sería moneda de cambio y que el agua sería un motivo para expoliar a los pueblos y que sería un motivo de matar a la gente. Y os estoy hablando de finales de los 80, cuando yo escuchaba eso por primera vez y yo pensaba, este hombre, ¿qué está diciendo? Bueno, pues esa capacidad, que no está en su currículum, pero esa capacidad de saber ver, de poder ver hasta dónde pueden llegar los egoísmos humanos también es parte del currículum de Pedro. Gracias a los dos y cuando quieras, Rocío. A ver si lo pongo, que se escucha bien, ¿verdad? Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar gracias por esas palabras y por ese cariño, sobre todo en la petición y en el proceso hasta llegar aquí. Y también, sobre todo, especialmente gracias a ASA por este ciclo de cine que yo creo que ya es un clásico y que bueno, ya es imprescindible. O sea, que inesaquibles, vamos, al desaliento para continuarlo. De hecho, el que lo continuéis haciendo en streaming a mí me ha ayudado porque estos 2 años que he estado viviendo fuera de España, en Marruecos, pude conectarme, ¿no? Y por un momento trasladarme a Zaragoza, ¿no? A través de ASA y de su ciclo, ¿no? Yo tengo la suerte de que, bueno, el tema de que voy a hablar está muy reflejado y que luego, en el momento del debate, podemos hablarlo justo con la película, la primera de las películas que nos habéis ofrecido como propuesta, ¿no? La película de Tori y Loquita, ¿no? Tori y Loquita es una película de dos, bueno, como la habéis visto la mayoría, pues eso, de los jóvenes migrantes y de su situación aquí como menores y como migrantes y fuera del sistema, ¿no? Yo he estado trabajando llevo trabajando desde 2018, pero justo estos 2 últimos años, desde 2021, he estado trabajando con estos toris y loquitas que van viajando desde sus casas hasta la zona de Marruecos, que es el último paso, ¿no? para pasar a esa otra realidad que refleja la película, ¿no? Cuando hablábamos de cómo poner, de qué nombre poner a la intervención, movilidad humana, ruta migratoria,
para mí, movilidad humana muestra dos palabras muy claves, ¿no? En el proceso que ellos viven y que está relacionado con la resiliencia y la resistencia, ¿no? La primera es moverse. Las personas que salen de su casa comienzan saliendo de su casa en movimiento y no paran. Por muchas barreras que puedan parar su movimiento, por muchos obstáculos que se encuentren, por mucho dolor que pueda paralizarles, el movimiento es una de las características fundamentales que está intrínseco dentro de esa resistencia y resiliencia de la población migrante, ¿no? Y la segunda es lo humano. Estamos acostumbrados a ponerles los migrantes, los menas, las etiquetas, ¿no? Y la resiliencia y la resistencia, que es a lo que nosotros venimos un poco aquí más a reflejar, tiene que ver con la capacidad humana de la emoción, del estado y del ser, ¿no? Por eso para mí era muy importante reflejar que dentro de esas dos partes son las primeras a las que tenemos que tener en cuenta cada vez que hablemos de los migrantes. ¿Por qué Loquita y Loki no terminaban de parar de buscar soluciones, fueran las que fueran, ¿no? Cuando alguien toma la decisión de marcharse, es una decisión que la toma, obviamente, porque si no, no saldría, pero es una decisión que lleva un impacto interior ya desde el momento de salida. La gente no se mueve porque por dinero sí, pero estamos hablando de personas que se mueven en el que algunas veces están durante toda su ruta balanceando dos aspectos, el aspecto de sobrevivir y el aspecto de la razón. Y normalmente gana el aspecto de sobrevivir, que yo creo que eso es lo que les da ese cariz personal interior para continuar. En este último año es el año en el que he estado trabajando sobre todo con la población que está en ruta, que se encuentra en la costa de Marruecos, ¿de acuerdo? En la zona entre la Yur y Dakhla, ¿vale? Antes de Mauritania. Todos hemos conocido, ¿no? Todos la situación de Senegal y que se vivió después de las elecciones, en la que pues, durante el periodo antes de las elecciones hubo desaparecidos, hubo encarcelados, hubo muertos, hubo accidentes, y en la que muchísima gente tuvo en riesgo y ha tenido en riesgo, ¿no? Y esos son los motivos por los que la gente sale, ¿no? O sea, normalmente una de las cosas que solemos poner en brazos de la víctima, que son las personas que se ven obligadas en este sentido a salir, es que cómo son tan insensatos, ¿no? De meterse en un barco sin saber nadar con sus hijos pequeños, ¿no? Volvemos el balanceo en el que se ven obligados a decidir es entre sobrevivir y la razón. Cuando yo estuve en Dakhla, cuando las pateras empezaron a salir directamente desde Senegal, porque era urgente, no les daba tiempo de subir por tierra hasta la zona de Marruecos para desde ahí salir y hacer un trayecto más corto en patera, con lo cual los naufragios aumentaron considerablemente. Nosotros recibíamos o bien los cuerpos o los naufragios, los heridos, ¿no? Es horrible, ¿no? Porque cuando había alguno que era superviviente, a los que se les ofrecía la posibilidad de si querían volver o continuar, daba igual lo heridos que estuvieran, su opción siempre era la de continuar, ¿no? Y te planteas, ¿no? Qué capacidad de haber sufrido en el mar, casi ahogarte, casi morirte, pero no dejar de estar en movimiento y de continuar. Esa es parte de este misterio, ¿no? Que supone la estructura de la resistencia y de la resiliencia, ¿no? Cuando estaba en Nador, un día recibimos una llamada del monte para ir a buscar a una mujer que tenía un pie posiblemente roto, como así ocurrió, ¿no? Una mujer que acaba de llegar, además la pobre se le rompió el pie a los 3 días de llegar justo al monte de Gorogó, ¿no? Y ella me decía, dice, es que cuando después de, lógicamente, operarla y estar con nosotros hasta que se recuperase, ¿no? Dice, Rocío, a mí me vendieron mi familia para pagar una deuda y me casaron con una persona, que lógicamente yo no lo conocía, pero fui yo el pago de la deuda, que además me maltrataba, ¿no? Dice, es que o sobrevivo o razono si yo puedo saltar la valla, que está claro que con un pie roto no voy a poder saltarla, ¿no? Es decir, que ahí está
que yo no sé si lo que les mantiene en pie y en ese movimiento es la resistencia, pero hay algo que en común todos tienen, ¿no? Es porque, claro, todos los días pues, atendíamos millones de personas y es que algo que para mí yo sí que tiene un hilo conductor y es que su opción, sea porque salen por sobrevivir, sea porque salen para que su familia sobreviva, a mí, en palabras que las he escuchado de algún compañero, es un acto de amor. No por buscar, huyen del horror como motivo de movimiento, sino también es un absoluto acto de amor, ¿no? Yo soy la esperanza de que si yo consigo llegar, voy a ayudar a mi familia. De hecho, en toda la ruta y en todos los momentos en los que se encuentra, su mantra y su motivo, su locus interno al que ellos se resisten es ese acto de amor para yo soy su esperanza y es mi familia y ahí estamos. Otro de los obstáculos en los que ellos tienen que ir agarrándose, ¿no?, a sus razones y a su resistencia y a su capacidad de resiliencia y de salir es los obstáculos que se encuentran ya en ruta y físicos. Claro, la experiencia que yo conozco son los migrantes que no tenían dinero para pagarse patera y lo único que les quedaba era intentar saltar la valla, y las mujeres y niños que sí que esperaban en el bosque porque lógicamente su opción de saltar la valla era imposible, ¿no? Yo recuerdo los últimos saltos en los que atendimos, en los que yo atendí como responsable del equipo médico de Nador, fueron los de marzo del 22, que fueron 3 días seguidos, en el que el primer día llegaron a pasar aproximadamente unas 130 personas, el segundo unas 80 y el tercero ya no pasó nadie, ¿no? Claro, las imágenes que se muestran en España son todas las imágenes de los que han llegado a Melilla gritando «Boza, Boza, hemos llegado», pero no están las imágenes, ¿no?, de los que no saltan esta valla y llegan al campo de golf, sino la gente que se queda en el otro lado y que viene al hospital, ¿no? La verdad es que, bueno, pues en el hospital, con una situación de pues, fragilidad también del sistema sanitario, nosotros dábamos apoyo, puesto que hay que pagar los medicamentos, las asistencias y todo, ¿no? A mí una de las cosas que más me conmovía en esos saltos, cuando ibas allí, que íbamos todo el equipo para echar una mano a los compañeros del hospital, porque claro, llegaban 300, 400, 1000 personas, había autobuses, en cuanto los terminábamos de curar, los autobuses se los llevaban para el centro de detención, ¿no? Quedaba igual, venían lógicamente, pues imaginaréis, fracturas, brazos, piernas, fracturas por 2 lados, ojos, porque bueno, en algunas ocasiones también había traumas oculares, por supuesto desgarramientos, en los que ahí es donde yo más participaba cosiendo, ¿no? Os puedo asegurar que jamás nadie gritó de dolor, ni cuando no teníamos ya anestesia para poder coser. Esa resistencia que tenían a lo físico a mí me impresionaba muchísimo. Como mucho, alguna vez alguno se quejaba un poquito, pero cuando terminabas de atenderlo y de medio limpiarlo todo lo que podías, lo único que le salía era gracias. Y una manera conmovedora de agradecerte que le habías curado, ¿no? Pero ni una sola queja, ni un solo dolor. A mí me impresionaba mucho. Decía, ¿pero qué pasa? ¿Que las fracturas aquí no duelen? O sea, a mí es algo que también me impresionaba mucho, ¿no? Y cuando los mirabas y decías, bueno, pues ahora qué nos va a pasar, pues bueno, nos van a llevar y esto es como el juego de la oca realmente, la ruta migratoria. O sea, tú avanzas 3, pero caes en la escalera y te devuelve a la casilla número 7, entonces te vuelven y devuelven al otro lado y hay que empezar de nuevo, ¿no? Claro, cuando tienes que empezar de nuevo 1000 veces, pues al final dices, oye, mira, dejo este juego, ¿no? Pues no. Decían, tengo que decirles a mi familia que voy a seguir, ¿no? Que voy a seguir. Les dábamos lógicamente para que pudieran comunicar con la familia, para que supieran que estaban vivos, ¿no? Pero en su mente seguía saliendo esa resistencia. Me da igual que caiga de la valla 1000 veces, da igual que me rompa el pie por 3 veces, ¿no? Esa capacidad de resistencia del momento del dolor y de lo que llevan a sus espaldas. Recuerdo otro paciente que vino en un invierno, claro, en el Gorogó el invierno es duro y con estos fríos que están más o menos a la temperatura de aquí, pues claro, los catarros. Y bueno, pues en uno de ellos bueno, atendimos, estaba pues con su catarro, le dimos tratamiento y tal. Bueno, ¿alguna cosa más puedo hacer por ti? ¿Te ocurre alguna otra cosa? Y dijo, sí, tengo una herida, pero bueno, no se me cura, no se me termina de curar. Digo, venga, va, que te la miro, ¿no?
me enseñó los tobillos y eran cicatrices y heridas de úlceras de las cadenas, porque hacía 2 meses había escapado de Libia. Y claro, curé la úlcera que tenía en ese momento activa, pero detrás en la piel estaban las cicatrices de años. Había estado 3 años en Libia, ¿no? Pues incluso a eso, ¿no? A algo tan físico que pueden ver, siguen cogiéndolo y continúa su movimiento, porque sigue estando la balanza del sobrevivir sobre la razón y el amor de yo lo que voy a ofrecer para mi familia es un deber y tengo que hacerlo, ¿no? Y también me acuerdo que le dije, claro, en el tiempo que estás ahí curándolo, intentas hacerlo con todo el cariño del mundo, ¿no? Y piensas, ¿necesitas algo más? Me acuerdo que me dijo una frase, dice, no te preocupes, tengo derecho a la vida. Dios me ha dicho que tengo derecho a la vida, ¿no? Pues es eso. Encuentran en su horror de viaje ese locus interno para continuar pese a lo que ocurra, ¿no? Y luego también el humor. Me acuerdo que Papayán era uno de los clásicos que estaban por allí, que no había manera el pobre que pasase de conseguir ningún salto y cada 2 por 3 la policía lo desplazaba. Y en el último mes lo desplazaron, pues yo creo que 3 o 4 veces, ¿no? Y alguien del equipo se lo encontró, porque lógicamente volvía a la casilla otra vez de inicio y regresaba de nuevo otra vez ahí a intentarlo. Y me acuerdo que una compañera dice, jo, me encontró con Papayán, y claro, le he dicho, hombre, Papayán, estamos preocupados. Jolín, ya son 4 veces, y ella angustiada, ¿no? Por lo que le estaba ocurriendo de continuos desplazamientos y detenciones por la policía, ¿no? Y el Papayán, con mucha sorna, le dijo, chica, no sufras. No sufras. Dice, si es que es normal, la policía me tiene que detener y yo tengo que intentar saltar, cada uno hace su trabajo. O sea, que dentro de todo intentan conseguir sus razones y aceptan que es el camino, que no les hemos dejado otra opción a seguir. Y por otro lado, quisiera también traer aquí el dolor y la resiliencia de las consecuencias de esta ruta migratoria también, que es el de las familias. Y en eso he sido mucho más consciente en la zona del Ayun, porque es el lugar donde pues, más naufragios ha habido, más fallecidos, más muertos, es la ruta más peligrosa, ¿no? Es terrible el hecho de que, bueno, ya sabéis que Caminando Fronteras ha sacado el último informe del año pasado, 6.618 víctimas en la zona del acceso de España, la mayoría de ellas en la Ruta Canaria, que es en la que yo he estado trabajando estos últimos 9 meses, ¿no? El horror de no saber si tu hijo está vivo o está muerto, tu hijo, tu marido, tu mujer. Yo recuerdo, bueno, nosotros teníamos un teléfono móvil que ya está conocido pues, por toda África prácticamente, el teléfono de la delegación de Nador, en la que la gente pues, llama para pedir ayuda o llaman para pedir información. Y puede ser que pedir ayuda es lo más costoso laboralmente, pero lo más doloroso para mí era la petición de información, ¿no? Este es el papelito en el que detrás está el teléfono en el que nos pueden localizar, ¿no? Y el no poder darla. Gente que no sabe dónde está su madre, su hijo, su hija, su marido, su mujer, su bebé, que están desaparecidos, ¿no? Las 6.000 son muertos y, bueno, ya se sabe y están identificados quiénes son. Pero ¿cuántos miles no están identificados? No se saben quiénes son, ¿no? A mí me llamó un señor desde Guinea-Conakry. Mi mujer dio a luz, estuvo con vosotros en la residencia con el bebé, la niña se llama tal, y hace 5 meses que no sé nada de ella. Sé que tenía un pase, una manera de pasar, pero ya no he vuelto a saber nada más, ¿no? ¿Sabéis algo vosotros? Ha naufragado, está por ahí, ¿no? Lo peor no es encontrarla y que haya fallecido. Casi eso es como la bendición y la terminación de un duelo al que las familias tienen derecho, ¿no? Lo terrible era decir, no lo sé. Como nosotros éramos el único equipo que estábamos en la zona del Ayun y los heridos nos traían al hospital, pues claro, yo siempre, lo primero que hacíamos era llama a casa, di que estás vivo, ¿no? Para que la familia estuviera tranquila y segura, ¿no? Pero claro, luego te venían las 40.000 llamadas de familiares, oye, ¿y mi hijo? Oye, ¿y mi hija? Con sus fotos. Con fotos que mi teléfono se llenó de fotos, ¿no? de desaparecidos. Pues ese dolor de las familias que dura tiempo, ¿no?
que dura tiempo y del que yo también fui consciente con la comunidad de CIBEX. Teníamos un proyecto en el sur de Sicilia, de los barcos que llegaban por la ruta marítima desde Libia. Y lo primero que hacíamos era esto: oye, llama a tu casa, di que estás vivo y que estás bien y que ya has llegado, ¿no? Yo recuerdo un chaval de 27 añicos, dijo, es que no me acuerdo del teléfono, porque yo cuando salí de mi casa fue hace 7 o 8 años. Dice, entonces yo perdí el teléfono, ya no me acuerdo del teléfono del pueblo para avisar a mi madre. Entonces ahí teníamos un mapeo en el que, bueno, pues teníamos toda la gente que había pasado por el centro, de todas las poblaciones, para, pues si había que localizar a alguien en algún lado, tener gente amiga que pudiera, ¿no? Entonces conseguimos que alguien que estaba a media hora del pueblo de la mamá de este chico, pues que pudiera ir con una moto y un teléfono para que pudieran hablar, ¿no? En primera llamada, que yo estaba acompañándole, bueno, tuvimos que cortar porque, bueno, la madre se desmayó, el chaval se puso fatal. Y es que, claro, hacía 8 años que había salido el chico y desde hacía 7 años la madre no tenía ninguna noticia de él. Y ante la angustia de entender dónde está mi hijo, la madre decidió considerarlo muerto. Hicieron una ceremonia y enterró a su hijo, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Claro, para aquello fue como una resurrección realmente, o sea, en vida para ella, ¿no? Y qué bien, ¿no? Pero claro, a mí te da que pensar, ¿no? Pues la angustia de todas esas familias que no tienen la suerte de que un día su hijo pueda llegar a llamarlas, ¿no? Y que nunca habrá esa llamada, ¿no? Para decir, estoy bien, ¿no? Pues la resiliencia y la resistencia de las familias, ¿no? Y ese amor continuo para continuar, ¿no? El chico se les ofrecía, lógicamente, porque lo único que funciona muy bien en la migración es para devolverlos a casa, y hay un programa en el que si quieren volver a casa se les ofrece un billete gratuito. Y pese a lo vivido, él había estado 6 años en los campos de Libia, dijo, no, yo he llegado aquí y he estado, ¿no? Y me acuerdo de la película, bueno, para los que la hayáis visto, si no luego lo podemos comentar, ¿no? Esas llamadas que tenía loquita a su madre, ¿no? Que llamaba a mamá y ¿cómo estás? Y su prioridad no era que a ella la pudieran violar o que tuviera que estar vendiendo droga para sacar el dinero o al que le tenía que devolver, no, era que sus hermanos tuvieran, mandar dinero a su madre para que sus hermanos fueran a la escuela. El tema de las remesas es una máxima. De hecho, en nuestros desplazamientos, cuando vamos a llevarlos al médico y tal, ay, déjame pasar por Western Union que voy a enviar, ¿no? Pues esa sobrevivir, la razón y el amor como motor. Y ya para terminar, no quería tampoco olvidar otro aspecto que para mí pues, me toca muchísimo, que es el tema de las mujeres, ¿no? Las situaciones que tienen que vivir ellas añadidas. El dolor no podemos calificarlo como mayor o menor, pero el gran capacidad de resistencia y de resiliencia, además del dolor al que se le causa, para mí se multiplica por el hecho de ser mujer, ¿no? Una de las peores cosas que me gustaba cuando pasaba la consulta era la típica consulta de ay, pues me duele la cabeza, me duele la tripa, tengo náuseas, no tengo ganas de comer. Bueno, pues claro, vamos a descartar que estás embarazada. No, imposible, no puede ser, Rocío, no puede ser. Obviamente, si vives en un monte, estás en una situación en la que no sabes si vas a comer y que todas las noches duermes en turnos de 2 horas para que la policía no te detenga, pues no es el buen momento, ¿no?, para quedarte embarazada, ¿no? Era ese instante en el que el test, desgraciadamente, yo rezaba mucho para que saliera negativo, pero no, salía positivo, ¿no? Y se lo comunicabas, ¿no? Ese tiempo de silencio mientras ella escuchaba con la mayor delicadeza posible, pero con la mayor afirmación posible, lo que le estaba pasando, y las horas o días incluso en el que se mantenía un silencio absoluto en esas mujeres hasta que aceptaban lo que les estaba pasando. Y entonces llegaba el día en el que se levantaba y venía y dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Y dice, nada, Rocío, estoy embarazada y es mi hijo. O sea, pese a que probablemente, lógicamente, la mayoría de los casos son violencias sexuales lo que se sufre, porque nadie se planifica un embarazo en esos tiempos y es una manera de sostenerte viva, ¿no? Como en el caso de que nos refleja muchísimo en la película también de Loquita, en el que además la culpabilidad recae siempre, desgraciadamente, sobre la mujer. Tú te has puesto en esa situación, ¿no? Es una vulneración doble, ¿no? Pero que pese a esa vulneración, ¿no?, cómo acaban como mujeres y bueno, y sus hijos son lo más bonito del mundo y les ponen sus lazos, o sea, es decir, y acaban queriendo compasión porque es suyo, ¿no? Entienden, este es mi hijo y ya está, ¿no?
En fin, por terminar y por luego también lanzar un poco al momento un poquito más de debate, ¿no? Resistencia, resiliencia, capacidad de ver el futuro, que algunas veces nosotros no lo vemos, ellos son capaces de ver su futuro, capacidad de levantarse, de no olvidar el por qué estoy aquí. Si fuésemos capaces de ver esa fuerza que tiene para ser parte de nuestra sociedad y aportar esa fortaleza, es que no los dejaríamos ir, es que les pondríamos, vamos, una pista roja para que vinieran, ¿no? Que alguien que tenga esas capacidades de resistencia, de no, este es el foco, este es el objetivo, vamos a por ello y aquí, pase lo que pase, vamos a llegar, ¿no? El valor de la constancia, ¿no? Esa capacidad de superar la frustración, ¿no? De lo que les ocurre, ¿no? Y para mí, como locus interno y resiliente, el amor como fondo, ¿no? El amor a los suyos, el amor a la familia, yo creo que está ahí, ¿no? y que enseguida encuentran, ¿no? Como un lugar. Así que eso dejo en la mesa. Gracias. Bueno, supongo que lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, bueno, pues relatores son expertos nombrados por Naciones Unidas para dar seguimiento, consejo, clarificación en temas concretos, ¿no? Muchos de ellos son directamente derechos humanos, como es mi caso, y en el caso, bueno, pues se selecciona a nivel mundial y son 3 años que luego se pueden prorrogar otros 3 tras la votación correspondiente del Consejo de Derechos Humanos. Cada año los relatores tenemos que presentar 2 informes temáticos que escogemos nosotros. Hacemos un proyecto, por así decir. Yo hice un proyecto por 3 años, ahora he hecho otro por otros 3. En total serán 12 informes temáticos. El uno se presenta y se defiende ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, normalmente en mi caso en torno a mediados de septiembre, y el segundo ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en mi caso un mes más tarde, mediados de octubre. Bien, este año presenté, no os aburro con todos los que han sido anteriormente, todos van siendo publicados, están en la web de Ginebra, de Naciones Unidas. Normalmente siempre hago el informe temático, que es el que se traduce a todos los idiomas oficiales, por lo tanto está también en castellano. Y hago un informe, bueno, son 10.000 palabras, unos 20 folios, pero hago un informe amigable, reducido, resumido, con dibujitos, que es el que generalmente más gente se lee, difunde y demás, ¿no? Entonces, este que os voy a explicar ahora, que es uno de los 2 que hice este año, pues lo tenéis disponible, ¿eh? Presenté 2 informes este año. El uno era un compromiso que había desde el primer año, los 2 eran compromisos del primer año, hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos como clave para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo para los 2.000 millones de personas severamente empobrecidos que no tienen garantizado el acceso al agua potable. No os explico el tema, pero bueno, es la idea de, en definitiva, digamos, esas personas en general no son personas, la inmensa mayoría no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. La inmensa mayoría son personas severamente empobrecidas que viven junto a ríos, sobre acuíferos contaminados o que son víctimas de procesos de acaparamiento de las aguas disponibles, que son limitadas, para actividades productivas de sectores poderosos que acaparan esas aguas. Entonces, bueno, pues en definitiva una de las claves para poder que esas personas accedan va a ser recuperar la salud de los ecosistemas de los que dependen a diario, ¿no? Claro que podemos instalar una planta de ósmosis inversa al lado del poblado, ¿no? O del asentamiento. Simplemente no se puede pagar, estamos hablando de gente absolutamente empobrecida, ¿no? Entonces, lo único que es accesible es los ecosistemas acuáticos, que han sido la red histórica, tradicional, de miles y miles de años, en las que la gente ha podido vivir, apoyándose en esa red. Bueno, entonces ese era uno de los informes. El otro era, y es el que os voy a presentar rápidamente,
el agua como argumento para la paz y la cooperación. Un periodista en Ginebra que me dijo, hombre, qué curioso, este año usted ha hecho 2 informes, el uno agua para la paz y el otro paz para el agua. Digo, vale, pues sí, es verdad. Bueno, es importante, aunque los conflictos en torno al agua surgen a niveles nacionales, aquí lo sabemos, es en lo que yo me había dedicado más, ¿no? En torno a grandes presas, en torno a detracciones, contaminaciones, etcétera, etcétera. En el informe saco esa referencia porque es la que hemos abordado con más frecuencia, a menudo o con cierta frecuencia, con cierto éxito, con movilización ciudadana y con avances en las legislaciones que han permitido de alguna manera hacer las paces con nuestros ríos, y generalmente eso ha implicado también relaciones de cooperación y de convivencia entre las comunidades que comparten, por ejemplo, una misma cuenca fluvial, un acuífero. Muchos de esos conflictos y resolución de conflictos se han producido a nivel interno, pero daba esos ejemplos, pero dediqué el informe fundamentalmente a cuencas transfronterizas, porque ahí la cuestión, siendo similar, los valores en juego son similares, las cuestiones se complican en la medida en que aparecen los estados en su papel de salvaguarda por encima de todo de la soberanía nacional, en este caso sobre aguas, territorios y demás, ¿no? Y eso complica enormemente la resolución de conflictos, ¿no? En todo caso, sabed que, y da un poco la imagen de la importancia que esto debería tener, incluso para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Como un elemento clave cada vez más importante en la generación de conflictos internacionales o conflictos entre países en cuencas transfronterizas. El 60% de las aguas accesibles, de las aguas dulces accesibles, corresponden a acuíferos o ríos transfronterizos. Y ello implica a 153 países, o sea, no estamos hablando de 3 o 4, ¿no? Bueno, varios temas clave en los que resumo los contenidos. Mirad, una referencia es el propio, desde el enfoque de derechos humanos. Todo gobierno tiene la obligación asumida internacionalmente de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, pero los derechos humanos, todos ellos, a quienes viven en su país, por el territorio de su país. Eso está claro también para el agua y el saneamiento, pero lógicamente en las cuencas transfronterizas esta responsabilidad depende, se quiera o no se quiera, de la gestión de agua que hacen otros países vecinos que comparten la cuenca. Luego ya el argumento de haber aceptado los derechos humanos como obligación de los Estados es un argumento que yo empleé para implicar la necesidad de una gestión compartida en la garantía de los derechos humanos de todos los habitantes de la cuenca, estén en un país o en el país vecino, ¿no? Por otro lado, a la hora de prevenir y minimizar, ¿no?, los riesgos de inundación y de sequías que, bueno, que como es bien sabido, el cambio climático exacerba, incrementa enormemente, pues es imprescindible compartir información, compartir estrategias, incluso compartir la responsabilidad de la planificación hidrológica entre los países que ocupan la cuenca transfronteriza en cuestión, ¿no? Para, en definitiva, poder diseñar planes y medidas de adaptación al cambio climático que, de hecho, cada gobierno también tiene que diseñar, tiene que poner en marcha, pero que, de nuevo, depende de los otros gobiernos, depende de los otros estados. Yo insistía en esto porque esto es de las cuestiones que en Naciones Unidas ves incomodidades, en cuando dices estas cosas gente se mueve, hay protestas, a mí ya me llegaron antes protestas, estaba alentando a quebrar el principio de la soberanía nacional y Etiopía decía que eso era insalvable y que entonces sería beligerante en la Asamblea. Y lo fue, pero bueno, pues digo, para que veáis que incluso cosas que aparentemente son muy básicas, muy elementales, bueno, pues a veces no tanto, ¿no? Yo, para dar una explicación, una imagen, yo decía, de hecho, bueno, pues al igual que las tormentas y los huracanes, bueno, pues no reconocen espacios de soberanía nacional. Bueno, pues los ríos
en los riesgos y sus dinámicas, en los riesgos de sequía, en los riesgos de crecidas, tampoco reconocen las fronteras nacionales. Quiero decir, y es obligado en beneficio de todos establecer esa cooperación a nivel de cuenca, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues el enfoque tradicional, prácticamente todos o en casi todos los países, en la inmensa mayoría de la gestión de aguas, primero se hace a nivel nacional. Bueno, una pequeña anécdota divertida. Cuando presidía la Fundación Nueva Cultura del Agua, la hicimos justamente cuencas transfronterizas pues con los portugueses, ¿no? Entonces teníamos universidades, socios portugueses y tal, y yo era el presidente, entonces muchas reuniones allí o acá, ¿no? Yo veía que a veces, si veía que algún portugués se me dormía o empezaba a perder la atención, decía, bueno, por cierto, como sabéis, en el Ministerio, en Madrid, tenemos documentos que dicen esto de antes de perder el agua en el mar o en Portugal. Entonces se despertaban, ¿qué pasa? Bueno, pues ya está, no, pero es verdad, esos documentos existen y era el lema sistemático, antes de perder el agua en el mar o en Portugal, bla, 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 hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, quiero decir que esto no pasa en países alejados y tal. Bueno, pues eso, se considera como un recurso, primero, como un recurso, la visión de recurso, el agua como recurso económico, ¿no? Lo cual, el recurso es parcelable, divisible, apropiable, privatizable, negociable, mercantilizable. Bueno, pues una visión de recurso y de soberanía nacional sobre los recursos que hay en el país, ¿no? Eso, de entrada, fomenta la competencia dentro del país, ya lo sabemos aquí, ¿no? Y entre países la competencia por apropiar o controlar esos recursos, ¿eh? Ese enfoque de recurso, enfocado desde la soberanía nacional, pues invita y alienta a la competencia y al conflicto. Conflictos entre pueblos vecinos y dificulta enormemente la gestión de riesgos asociados al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Derechos humanos, lo que he dicho antes. Yo siempre en el informe insisto, y no solo en este tema, ¿no?, en la necesidad de transitar de la visión de recurso, del agua como simple recurso, a la visión ecosistémica. Si nosotros enfocamos la visión del ecosistema, que por cierto, bueno, pues ya no es algo que se pueda predicar desde una minoría marginal, quiero decir, esto ya es lo que se explica como necesidad en las escuelas de ingenieros de todo el mundo, ¿no? La necesidad de gestionar a nivel de cuenca hidrográfica, ¿no?, para mejor hacer la gestión de aguas, ¿no? Eso permite, en los casos de cuencas transfronterizas, pasar de la competencia por el recurso a la, vamos a decir, invita a compartir la responsabilidad de una buena gestión de cuenca en beneficio de todas las partes. Otra cuestión distinta, y ese es un problema, es que los beneficios y obligaciones, sacrificios o deberes que se generan en esa gestión integrada de cuencas es asimétrica. Y como es asimétrica, se tendrá que negociar las compensaciones para que al final esa gestión compartida sea win-win, que se dice en inglés, ¿no?, beneficiosa para todos. Pero aparecen esas dificultades, ¿no? El enfoque, en mi insistencia de un enfoque ecosistémico y basado en derechos humanos, en un enfoque de derechos humanos, que es una insistencia siempre que hago en todos los informes, para que os hagáis idea, cuando se habla de derechos humanos, en Naciones Unidas depende. Si estás en Ginebra, suena normal. Está el cuartel general de donde se habla de derechos humanos. Luego se lo cree la gente más o menos, pero es normal. Siempre me avisaron desde el primer año, me dijeron, cuando vayas a presentar los informes a Nueva York, procura no hablar de derechos humanos. No hablo de derechos humanos, pero si soy relator de derechos humanos. Sí, pero es que si tú hablas de derechos humanos en Nueva York, se entiende como un discurso político de izquierdas que emborrona los problemas más importantes que están relacionados con la economía y la seguridad.
Entonces, bueno, pues, y es así. Es así, hablas de derechos humanos y ves gente que ya se mueve así, ya estamos con lo mismo y se hace difícil, ¿no? Pero bueno, el enfoque, y muchas veces cuando al final se acepta, fijaros que hubo la conferencia del agua después de 50 años, por primera vez organizada por Naciones Unidas este año, el 23, en Nueva York. No se mencionaba derechos humanos, no se mencionaba. Hubo que pelearlo durante 5 meses para que al final hubiera un rinconcito donde se hablaba de derecho humano al agua potable y saneamiento. Y cuando se habla de eso, los que tienen buena voluntad de decir, no, bueno, pues vale, vamos a tener un momento en donde miremos a ver qué hay que hacer para que todo el mundo tenga… ¿Cuánta agua se necesita para el derecho humano? ¿Un 4% del agua? Venga, pues hacemos un trocito del 4%. No. Cuando se habla de un enfoque de derechos humanos, no estoy hablando de la agüita que necesitamos para satisfacer el derecho humano de la gente. Estamos hablando de un enfoque integrado de aguas bajo un enfoque de derechos humanos. Igual que cuando yo hablo de un enfoque de gestión de aguas bajo el principio de sostenibilidad, no estoy hablando de caudales ecológicos, no estoy hablando de reivindicaciones ecologistas, estoy hablando del agua para la agricultura, para la industria, para la energía, para las ciudades, para las piscinas, para todo, pero desde un enfoque de sostenibilidad, en donde la sostenibilidad ocupa un espacio de prioridad y condiciona todos los usos y los criterios de uso. Bueno, pues el enfoque de derechos humanos es lo mismo, es una reivindicación para la globalidad de un enfoque integrado de gestión de aguas, a nivel de cuencas en este caso. Entonces, desde un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, una de las cuestiones clave es que estamos hablando de derechos humanos y que, por tanto, esto no es un negocio, sino que necesaria una participación ciudadana, transparencia y participación, con particular énfasis en la participación igualitaria de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de países y de comunidades que en muchos casos no tienen acceso garantizado al agua potable, en donde son las mujeres y las niñas las que cargan con esa responsabilidad y con los riesgos correspondientes que se derivan de alejarse, de caminar kilómetros fuera de la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, desde ese enfoque siempre hablaba de enfoque ecosistémico y participación pública, pero participación pública transfronteriza. Igual que aquí hablamos de participación pública en los planes de cuenca. Bueno, y ahora ya por obligación y cuesta muchísimo. Bueno, pues imaginaros que hiciéramos la participación transfronteriza con Portugal, ¿no? Y que los portugueses y españoles de la cuenca del Tajo pudieran discutir, participar en el asunto. Es fundamental. Fijaros, ¿por qué? Pues porque generalmente esto se considera que los estados representan a los ciudadanos. Y por tanto, los de mi país ya los represento yo y los de tu país ya los representas tú. Pero eso no ocurre en la realidad. Igual que cuando a ti te dicen, no, el Ministerio de Medio Ambiente o tal ya te representa a ti, la Confederación ya te representa, estamos en un país democrático. Sí, pero no. Sí, pero quiero participar. Es decir, la gobernanza democrática tiene que ser participativa. Tiene que ser que las instituciones asumen su papel, pero abren espacios a la participación ciudadana, porque si no se acaban produciendo la marginación de los más débiles. Incluso en las dinámicas internas de los países. Por eso está la movilización ciudadana. Por eso, al final, la Directiva Marco de Aguas, hasta el aburrimiento, habla de participación ciudadana proactiva. Aunque haya estados y aunque haya instituciones y leyes que teóricamente son democráticas y que representan a todo el mundo. Bueno, pues a nivel transfronterizo insisto mucho en la necesidad de la participación transfronteriza comunitaria, con particular implicación igualitaria de las mujeres. No es fácil. Cuando dices eso, la gente se enfada y algunos se enfadan. En el caso de las mujeres, además, insisto, cuando están en riesgo conflictos, hay ya una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, obligado a cumplimiento, en que en los conflictos las mujeres tienen que tener un papel relevante en la dinámica de negociación y resolución y tratamiento del conflicto, en general. Luego, en los temas de agua, con mayor razón por lo que he dicho, porque son las mujeres justamente las más implicadas, las más responsables, las que han asumido un compromiso más fuerte en la resolución de los problemas de los derechos humanos allí donde no se cumplen, ¿no? Desgraciadamente,
Todo esto se plantea, los argumentan. En general, yo creo que hubo un apoyo muy amplio, aunque ya digo que hubo protestas desde el lado de la soberanía nacional y todo esto, pero bueno. Vinieron las protestas principales y los grandes follones se produjeron en la Asamblea General cuando introduje, antes de que empezara el conflicto de Gaza, el que desgraciadamente en ocasiones la lógica del odio que preside los conflictos armados lleva a utilizar el agua como un arma de guerra contra las poblaciones del adversario, del enemigo, ¿no? Dando lugar a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Bien, yo esto lo citaba porque todavía no había empezado la guerra en Gaza y había lo hice con mucho cuidado, un parrafito dedicado a Gaza. No había empezado la guerra ni había habido la salida de esto de Hamas y los asesinatos y demás y secuestros. Y simplemente decía, como ejemplo negativo tenemos Gaza, ¿no? Territorio en donde 2 millones, casi 300.000 personas viven de facto desde hace 16 años en un campo de concentración sin precedentes en la historia de la humanidad, en donde no hay derecho humano al agua potable y al saneamiento y hay silencio cómplice por la comunidad internacional, ¿no? Solo decir eso me llevó a que, en particular, 2 países con los que tengo muy buena relación, me dan apoyo y en general tienen una actitud muy positiva, Alemania y Suiza, me llamaron personalmente: Pedro, por favor, ¿podrías quitar el término campo de concentración? Y yo digo, ¿y qué pongo? Hombre, no sé, mira a ver. Y al final los suizos indirectamente me dijeron, tal vez apartheid. Digo, apartheid es aceptable. Bueno, no es que sea, se van a enfadar, pero como lo está usando Human Rights Watch desde Estados Unidos desde hace ya más de un par de años, pues ya está en la jerga que se usa, apartheid. Bueno, yo dije, miren, díganme cómo quieren que lo diga, pero sustantivamente no voy a cambiar el contenido de lo que hay, que es lo fundamental. Y en todo caso, al final dejé el tema este. Cuando hice la presentación en Naciones Unidas ya había empezado la guerra. Y ya había empezado la guerra, como bien sabéis, de la forma que empezó y de la forma que ha seguido. Con lo cual, hubo varias intervenciones críticas, agresivas y tal, contra mí, y ya entonces el término de réplica que tienes al final, 10 minutos, que son tuyos, ya no te pueden replicar, dije, vale, pues este va entero para Gaza, ¿no? Y lo pasé por ahí, igual tenéis esa, porque además le hice en castellano, como puedes hacerlo en cualquier idioma, tiene traducción simultánea. Y bueno, pues lo que vine a decir en definitiva era que durante 16 años Gaza, y luego ha habido varios comunicados públicos de prensa, algunos míos y otros la mayoría comunicados por el conjunto de relatores, uno de los últimos ya por 30 y tantos relatores expertos de Naciones Unidas unánimemente hablando ya de genocidio, ¿no? Pero durante 15, 16 años la única agua que hay disponible en la Franja de Gaza, en donde, por cierto, más del 60% de la población no está allí porque quiere vivir allí, son desplazados, sacados a punta de pistola de sus casas, de sus tierras por Israel y obligados a vivir en campos de concentración, en campos de refugiados, en este caso en Gaza, ¿no? Más del 60% de la gente hacinada en Gaza. Bueno, pues la fuente que tienen es el acuífero costero. El acuífero costero tiene una realimentación media que va disminuyendo con el cambio climático de 60 hectómetros cúbicos al año. Bombean por necesidad 200 durante todo este tiempo. Más de 3 veces más, con lo cual lo que podéis imaginar que ocurre. Salinización masiva por intrusión marina. Por otro lado, durante todos estos años de bloqueo, difícilmente se llega a sanear el agua y incluso a potabilizar en muchos casos, porque el 70% de los materiales necesarios para la construcción de esas plantas y para el mantenimiento y funcionamiento son materiales de uso doble, que se dice allá. Es decir, pueden ser usados por Hamas para otras cosas y entonces los bloquean en la frontera, con lo cual no tienes cemento, no tienes cloro, no tienes tal, no tienes hierro. Bueno, el resultado es que dificultades de saneamiento que llevan a que buena parte durante todos estos años del saneamiento va al acuífero y el acuífero está
fuertemente contaminado por contaminación fecal. Vale, solo entonces, ¿qué agua ha habido para los palestinos en la Franja de Gaza durante 16 años? Pues el agua de las desaladoras, de 2 desaladoras, una la financió, la pagó la Unión Europea y la otra UNICEF, que dan para agua potable para el 40% de la población. Cuando se inicia la guerra, lo primero que hace Israel es decir, voy a cortar el agua y voy a cortar todo, ¿no? Alimentos, tal. Cortar el agua, si no lo hubieran dicho, habrían sido más inteligentes, porque queda muy mal, queda muy feo, queda que bestias, ¿no? Pero es que es más sencillo. Simplemente en Gaza cortas la energía y ya has cortado el agua. No tienen un depósito en altura para que el agua vaya por la red por gravedad, sino que todo va por bombeo. Entonces necesita electricidad. En cuanto tú cortas la fuente de electricidad y de fuel, colapsas toda la red, la gente deja de tener agua. Desaparece el agua de la red, luego bombardean, como siempre, depósitos de agua, tal, de manera que en muy pocos días el único agua disponible es el agua del acuífero. Normalmente la mayoría también de pozos más significativos han sido también bombardeados, con lo cual dificultades para bombearla, pero la que tú bombeas y tienes es agua salada, salobre, muy salada y contaminada fecalmente, ¿no? Entonces no hay datos, pero yo lo he estado diciendo desde el principio. Durante 3 meses, en esto me llegó el otro día el primer dato, 71.000 diarreas a la semana, la mayoría de niños y niñas menores, ¿no? De menos de 5 años. 71.000 diarreas semanales sin atención médica y bebiendo el agua que puedas beber altamente salinizada, que acelera los problemas también de deshidratación, pues te pueden estar llevando a miles y miles de muertes silenciosas. Se habla ya de disentería y de epidemia. Estos son bombas silenciosas. No son tan visibles, pero son tan letales o más que las bombas que explotan y que vemos en la televisión. Entonces ahora me mandaban un artículo que escribían en Estados Unidos, una bomba de destrucción masiva, el corte del agua, ¿no? Y no solo por sed, sino por debilidad, falta de alimentos, enfermedad, salud. Bueno, esto es lo que se ha derivado de allí. ¿Yo me he pasado de tiempo igual o qué? Perdón. Bueno, hacía una serie de recomendaciones en última instancia, lo voy a ahorrar, pero bueno, recomendaciones vinculadas fundamentalmente a la transición hacia una visión ecosistémica, a un enfoque de derechos humanos en la gestión de cuencas y de ecosistemas acuáticos transfronterizos y una cuestión que os digo al final en plan muy positivo. Al hacer estudio un poco de cómo está la situación en los distintos continentes, yo sabía pues, que Europa de alguna manera lideraría ese enfoque ecosistémico, no bajo un enfoque de derechos humanos que ni se cita, no lo citamos. Ahora empezamos a citarlo después de mucha caña que vamos dando. Solo había un país que reconocía el derecho humano al agua potable en Europa, que era Eslovenia, con un gobierno de derechas, lo cual me alegra enormemente, ¿no? Ahora ya España lo reconoce con la transposición. Nos ha costado 2 años de pelea con el anterior gobierno, el gobierno hasta reciente, ¿no? Al transponer la directiva de agua potable, que tienen los estados la posibilidad entonces ya de reconocer el derecho humano, España lo reconoce y puso incluso 100 litros persona y día como mínimo vital a asegurar por derecho humano, lo cual es una posición avanzada que hay que reconocer, aunque hay alguna contradicción en el texto de la ley que se podía haber evitado fácilmente. El otro país es Francia, que después de un debate parlamentario duro se ha conseguido también que reconozca el derecho humano al agua potable, allí entre 50 y 100 litros. Bueno, ya está. Pero me sorprendió, bueno, el enfoque ecosistémico, la parte más ecológica, sí, somos la Unión Europea marca liderazgo mundial con la Directiva Marco de Aguas, ¿no?, que implica obligación de todos los estados de una cuenca. O sea que si Portugal tiene problemas en Lisboa, Madrid está implicado. Es decir, toda la cuenca. Y entonces hay responsabilidades transfronterizas a gestionar conjuntamente. En ese sentido estamos avanzados. Pero me sorprendió África.
África es el continente que lidera en el mundo el desarrollo de la Water Convention de Naciones Unidas, ¿no? Con grandes acuerdos transfronterizos, instituciones transfronterizas, sistemas de mediación de conflictos transfronterizos, con el río Senegal, la cuenca del río Níger, la cuenca del lago Chad, la cuenca del Okavango y otras. Es el continente más avanzado en esa materia, incluso bajo un enfoque de derechos humanos. Reconocen en los acuerdos la prioridad de la gestión conjunta para satisfacer los derechos humanos de toda la población de la cuenca y las necesidades básicas de las poblaciones de la cuenca por encima de fronteras. Establecen también sistemas de mediación, que por cierto evitaron una guerra hace no demasiado entre Mauritania y Senegal, por ejemplo, donde ya estaban los ejércitos desplegados y ya había decenas de muertos por linchamiento en un lado y en otro país en la disputa del río Senegal. Bueno, entonces, y acabo con esto, para mí eso es muy positivo. Entonces estoy preparando, ya tengo preparado un proyecto para 3 años, los 3 años que me quedan, porque quiero tener una actividad transversal de seguimiento de África en materia de acuerdos transfronterizos, ¿no? Entonces necesito al final dinero para poder tener una persona, un becario, una becaria, que probablemente sea su tesis doctoral. Entonces ahí ando con discusiones con la Agencia Catalana del Agua, con varias universidades, espero conseguirlo y que ese será un trabajo transversal en positivo, en colaboración también con la Water Convention de Naciones Unidas. Así que por ahí, para acabar con ese elemento de referencia positivo. Y una última cosa que además yo me tiene muy entusiasmado, pero yo estoy seguro que lo que se pone en los papeles está muy bien que se ponga, pero hay muchas veces que no se consigue desarrollar, ¿no? En estos acuerdos africanos hay unas cláusulas de participación transfronteriza comunitaria. Yo alucinaba. Digo, son países que teóricamente apenas tienen Estado, tienen articulado el Estado y hablan de transfronterizo comunitario. Entonces estoy hablando con varios profesores y gente que ha participado en la elaboración. Me dicen, mira, Pedro, en África no hay Estado, pero hay comunidades. Si queremos hacer participación transfronteriza, tiene que ser comunitaria. Esa es la explicación. Así que muy bien. Nada, pues a ver, en esto andamos y luego pues en una reivindicación que me apoya Suiza. Ahora ha entrado Eslovenia en el Consejo de Seguridad, sustituyendo a Suiza, y hay una bandera incordiante que inician los suizos con la Blue Diplomacy, pero que ahora siguen los eslovenos y estamos haciendo un lobby de países para que el Consejo de Seguridad incluya el tema del agua, la gestión transfronteriza de aguas como un elemento para trabajar la paz en el mundo, como un elemento clave para la paz en cuencas transfronterizas. Así que ahí andaremos peleando ese tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la mirada sobre la realidad que también conocéis y también por la mirada un pelín en positivo dentro de lo duro de todo lo que nos han podido contar en estos escasísimos minutos, que yo creo que nos quedaríamos escuchando igual a Rocío que a Pedro bastante más tiempo. Bueno, toca nuestro turno. Nos hablaba Pedro ahora de la participación, así que vamos a aprovechar ese concepto. Hay 2 micros, si queréis utilizarlos, y si no, a viva voz, podemos hacerle preguntas, aclaraciones, algún tipo de comentario, lo que queramos. Gracias por esto, Eso es el centro. Mejor del grifo. Bueno, pues eso, si queremos pedirles alguna aclaración o algo que nos expliquen de otra manera, igual a Rocío que a Pedro, pues es nuestro momento. Entonces, aquí, sí, yo bebo agua del grifo, siempre he bebido agua del grifo. ¿Ellos por qué? Supongo que será porque donde viven el agua está, supongo. Y otra cosa, que si los judíos con el agua del mar han creado lo que han creado,
¿Qué problema hay en Murcia y en Andalucía y en todos estos sitios para que no hagan desaladoras? Esos dos temas tengo. ¿Qué hacemos? ¿Varias intervenciones? Sí, no lo sé. Si hay más intervenciones, yo sugeriría que haya todas las que haya y luego contesto para que no se quede nadie sin hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta de consumo interno. Acaba de aparecer la información en los medios de la posibilidad de ejecución de una transferencia de caudales desde el Ebro a la zona afectada por una sequía muy potente en Cataluña. Ahí es una especie de encrucijada en la que se pone en contradicción un derecho frente a una necesidad extrema. Entonces, ¿qué opinión tenéis al respecto? Porque es un tema un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, gracias a los dos, a Rocío y a Pedro, por vuestra resiliencia y resistencia en los compromisos que estáis llevando allí donde estáis. Yo quisiera preguntar, Pedro, si todavía existen los tribunales del agua de Latinoamérica, porque creo que era una buena gestión y luego estaba esa interdependencia entre las personas y la naturaleza. Todos sabemos que las empresas mataron a mucha gente y luego utilizan el agua para la minería. Y luego otra pregunta, ¿cuál es tu criterio de Europa, de alguna nación que lo esté haciendo bien lo que es la gestión del agua, que sea compartida con otros colectivos, pues el económico, ciudadano, administraciones? Gracias. Una pregunta para Rocío. El gran problema de la emigración, que se suele llamar ilegal o alegal, es la falta de lo que se suele llamar las vías seguras. Están establecidos procedimientos para que eso pudiese ser paliado, que son los reconocimientos en embajadas, consulados, etcétera. ¿Hay alguna perspectiva de que vaya proliferando un poco ese reconocimiento? A veces se ha hecho con ucranianos, que es lo que ha sido el gran boom, ¿no? Dice, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Que han caído todas las barreras, ¿no? Es decir, ¿cómo estaría esa cuestión? A ver, respecto al tema de no solo en África o en América Latina, prácticamente en todo el mundo, la mayoría de los países del mundo, incluso países que tienen medios que son relativamente avanzados, hay, en muchos casos hay una desconfianza con razón del agua de la red y a veces no hay la información necesaria, con lo cual también hay, bueno, pues si hay la sospecha de y no hay información clara, pues por si acaso, si puedo, si tengo dinero suficiente, pago 1.000 euros metro cúbico, que es lo que pagamos aquí por el agua embotellada. Aquí, pues en otros sitios es algo más barato, pero vamos, infinitamente más caro que el agua de la red, ¿no? 1.000 euros, porque un litro, un euro, pues 1.000 litros que tiene un metro cúbico, 1.000 euros metro cúbico. Bueno, pues eso es en parte por desconfianza en muchos casos. Pero en otros muchos casos, pues el problema es que el agua de la red no es potable. Mirad, en muchos casos, por ejemplo, se hacen esfuerzos importantes para tener agua de calidad en origen. Vamos a suponer que también se clora, porque en muchos otros casos hay problemas de mala cloración. Ahora, por ejemplo, en Túnez, que tuve la visita oficial, pues la mitad de las zonas rurales tienen mala cloración o no tienen cloración. Entonces, lógicamente, ya pues el agua va a estar en peligro, ¿no? Pero en otros muchos casos el problema viene del mal estado de las redes. Las redes normalmente
están muy mal mantenidas. O sea, se han hecho en muchos países enormes esfuerzos para hacer una red pública que llegue a todos sitios, pero una vez ojos que no ven, corazón que no siente y cabeza que no piensa, que digo yo, ¿no? Y entonces eso no da votos mantener la red, y la red se deja y la red se va deteriorando. Porque os pegáis un ejemplo que no es tan, que yo quedé alucinado. Hace pocos días estuve de visita en Guadalupe. Eso es territorio francés. La isla de Guadalupe, Martinica, entre otros, en el mundo, son territorios franceses de ultramar, ¿no? Bueno, pues en Guadalupe todo el mundo bebe agüita embotellada, todo el mundo que puede, y el que no, pues bebe agua no potable de la red. Pero es que la red tiene entre un 60 y un 70% de pérdidas. En México pasa igual, en Argentina pasa igual, casi en toda América Latina tú miras a ver cuánta agua pierde la red como medida parcial de estado de la red, y te encuentras por encima del 50% o en el entorno del 50% en la mayoría de las ciudades, ¿no? Tú te imaginas lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué se hace para perder menos agua? Agua que has clorado, que has traído de allá, de acá, del otro lado, ¿no? De un trasvase, de un gran embalse. Y para no perderla, ¿qué haces? Bueno, pues lo que llaman en México tandeo. Se sectorializa la ciudad y se va dando el agua 2 horas aquí, 2 horas allá, 2 horas allá, de manera que a lo mejor tienes en presión activa un 10% de la red. La gente organiza sus depósitos, cuando ya eso es sistemático, reúne el agua, consume la misma agua, pues la mete en el depósito y la va usando, ¿no? Pero tú imagina qué efecto tiene eso. Bueno, pues imagina lo que hay alrededor de una fuga. Barro, como mínimo, pasa cerca a la cloaca, probablemente contaminación fecal. Entonces, cuando tú quitas la presión de la red, lo que se producen son intrusiones contaminantes sistemáticas. Entonces, una red en tandeo es una red que por definición no puede dar agua potable. Es una red que da agua no potable, que te sirve para lavarte, que te sirve para lo que sea, pero que la gente, si tú la bebes, pues tienes riesgos de diarrea o de lo que toque, de lo que haya, ¿no? En el caso de Guadalupe, además, no solo es contaminación fecal, sino que allí hubo durante décadas el uso del clordecón, que es un pesticida para el plátano, que incluso cuando se prohibió en la Unión Europea se mantuvo vigente un par de años más en Guadalupe, y la isla entera está contaminada de clordecón, que tiene se resiste mucho en el territorio y que sigue contaminando, no se degrada, ¿no? Entonces tienes el riesgo de contaminación fecal y contaminación tóxica. En países como Perú y muchos otros donde va creciendo la minería, mucha minería. Yo ahora estuve en Perú y ya lo dije, siempre lo he dicho, 2 semanas, no he llorado en mi vida tanto como en Perú en esas 2 semanas. Recibiendo, fueron 200 y pico comunidades, de los distintos viajes que hacía, me llegaban las comunidades, estaban preparados, todo muy bien organizado, y la mayoría de ellas venían eran mujeres, representantes de su comunidad, y con papelitos con el análisis de sangre de sus hijos o de sus alumnos, los maestros, contaminados con metales pesados en sangre, ¿no? Por la minería. Minería que en estos casos están las fuentes de mineral más importantes en cabeceras fluviales y ocupan las cabeceras fluviales, con lo cual no solo se contamina las comunidades del entorno, sino se contamina toda la cuenca. El propio gobierno reconoce con la boquita pequeña, pero oficialmente, que el 30% de la población peruana se contamina a diario con metales pesados. El 84% de esos 11 millones de personas son niños y niñas de menos de 11 años. Metales pesados que, como sabéis, no se eliminan, son acumulativos, y es un envenenamiento progresivo que no te alarma. Pues si tú tienes una diarrea, por lo menos te alarmas y vas al hospital o intentas ver qué hago. Cuando tú estás bebiendo cadmio o trazas de cadmio, de mercurio, no sabe a mercurio, no sabe a cadmio, te estás envenenando poco a poco. Entonces, si yo lo que decía en Perú, si yo tomara agua como ustedes, con metales pesados, probablemente no sería muy grave, porque no me queda ya tanta vida, ¿no? Pero un niño de 5 años, un niño recién nacido, envenenarse para siempre jamás, destruir su vida ya desde el principio, es un crimen que no se puede aceptar. Entonces vengo promoviendo el que se desbloquee ya y se reconozca el crimen de ecocidio, y lo otro que no se va a hacer, que es el reconocerlo como un delito de lesa humanidad,
Por cierto, que en el tema de Gaza sí que ya el crimen de lesa humanidad por exterminio es artículo 7 del Estatuto de Roma, lo podéis ver, y consiste en cortar la alimentación, los alimentos, los medicamentos, el agua a las poblaciones. Eso es un crimen de exterminio, está tipificado así por el Estatuto de Roma, pero ya me dijeron, el Estatuto de Roma no se va a mover, no se va a meter metales pesados ahí o contaminación tóxica masiva y conocida, ¿no? Entonces, muchas fuentes, muchas aguas teóricamente potables, cloradas incluso, tienen este tipo de problemas. Y entonces, al final, pues la gente que puede agarra agua embotellada y el que no, pues se contamina o bien poco a poco o bien con diarreas y demás, ¿no? El tema de las desaladoras, cuidado. Israel no ha resuelto sus problemas fundamentalmente con desaladoras. La mayor parte del agua es el río Jordán, que se lo llevan entero. El río Jordán nace de lo que sale del Tiberíades. De Tiberíades no sale nada. Todo lo que salía del río Jordán se mete en el National Water Carrier, que recorre Israel y acaba dando agua incluso para los regadíos extensivos de algodón para la exportación en el desierto del Negev. ¿Vale? Y los palestinos tienen prohibido acceder a las riberas del río Jordán, porque el río Jordán acaba llegando el Yarmouk desde Siria y algo de agua trae, y luego pues los retornos contaminados de las ciudades, que es lo que acaba yendo al Mar Muerto. Bueno, está prohibido siquiera llegar a los bordes del río, y tienen prohibido cavar pozos, de manera que los únicos pozos que pueden poner nuevos son pozos para los asentamientos israelíes. De ahí sale la mayor parte del agua de Mekorot, que es la empresa pública israelí que suministra agua potable a todo el país, ¿no? Y luego está la desalación, como aquí en España, que es factible, que cuesta pues 60 céntimos de euro metro cúbico, que es más barato que 1.000 euros metro cúbico, ¿no? Embotellado. Luego, bueno, la desalación en zonas de costa puede resolver en parte esos problemas, aunque ciertamente a un coste que hay que pagar. Mientras que el agua que nos manda Dios o quien sea en el ciclo hídrico natural, la lluvia sigue siendo gratuita por ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van. De minería ya he comentado algo. Las experiencias positivas, es que depende. Está el mundo de la gestión, digamos, de ríos, ecosistemas. En ese sentido, Europa es avanzada, es lo que digo. Nosotros estamos mejorando los ríos con esfuerzos importantes, pero a través de una directiva que coloca legalmente la obligación de recuperar el buen estado ecológico de los ríos. No todo lo que querríamos, pero se avanza, se avanza. Pero los servicios de agua y saneamiento son competencias municipales en la mayor parte de los países, y está bien que así sea. De manera que los estados tienen una responsabilidad de supervisión, de complementar lo que haga falta, pero son responsabilidades locales. Entonces tienes un montón de experiencias muy positivas y muy avanzadas. Suelen estar más protagonizadas por ciudades que por estados. Por ejemplo, en Colombia hay ciudades avanzadas en el reconocimiento del derecho humano al agua potable de grandes ciudades en función de la renta de la gente, de manera que haya un mínimo vital, etc. Ciudades en Europa que están recuperando el servicio público que había sido privatizado, como París, como Berlín, dan referencias positivas. O sea, tú puedes tener probablemente mejor información entendible si hablas francés, de cómo se está gestionando el agua en París, porque tienen un sistema muy transparente en la web, ¿no?, para tener un control ciudadano de lo que hace la empresa pública. Bueno, pues un buen ejemplo, y de esos hay muchos. Se avanza menos de lo que en otros casos se retrocede también, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero depende, ya digo, hay niveles de buenos ejemplos. Y respecto a lo del tema del trasvase, bueno, ya sabéis mi posición. En todo caso, en problemas de un país, cuando estoy en un país en visita no oficial, no debo hablar de los problemas del país, sino es dirigiéndome al gobierno para darle mi posición, si es crítica, o pedir información y dejarle 2 meses para que responda. A partir de ahí tengo posición pública. Entonces, sin contestar directamente a lo que me preguntas, José Luis, mi posición es conocida en tiempos atrás de lo que fue otra situación muy similar, ¿no?, muy similar, también en extrema sequía. En la recomendación que he dado general
sobre este tipo de problemas, hice un informe fuera de los normales, un extra de agua y cambio climático, ¿no? Y ahí hablaba de estos temas, cómo afrontar las dinámicas de sequía. La clave fundamental es priorización, enfoque de derechos humanos en la gestión de aguas. Es decir, ¿cuánta agua necesitan los ciudadanos para vivir dignamente? 100 litros persona y día, como ha reconocido el Estado español, por ejemplo. 100 litros persona y día es aproximadamente un 4% del agua que sacamos de los ríos. Ningún río se va a secar por sacarle solo el 4% del agua que le estamos sacando. Luego, si realmente damos prioridad a eso, ahí no debe haber escasez. No puede haber escasez de derecho humano. Puede haber escasez para riego, puede haber escasez para la industria, puede haber escasez para hacer automóviles. Y detrás de ello hay problemas políticos, yo lo comprendo. Pero si introducimos realmente un criterio de derecho humano en la gestión de aguas, la prioridad debe de sacar de la ecuación la posibilidad de que la población se quede sin agua potable por sequía. Vamos a decir, en reconocimiento de la situación específica de Cataluña, es que Cataluña sí que el 50% del agua de cuencas internas de Cataluña es para uso urbano. Es decir, no es el modelo general en donde aquí en Zaragoza usamos respecto al agua que hacemos en Aragón, que a lo mejor un 10%, como mucho. El 90%, el 80% está en el regadío, el 20%. Cataluña no. El agua urbana, por necesidad y por estructura del país en cuencas internas, es masivamente agua urbana. Lo cual disculpa en parte la angustia, por así decirlo, explica la angustia, ¿no? de que si se disminuye, al final tienes poco de dónde sacar. Aún así, yo creo, estuve reunido ahora hace poquito con la Generalitat y probablemente me van a pedir opinión y la daré haciendo los protocolos correspondientes con el Estado español, ¿no? De todas maneras, dicen que mañana va a diluviar allá, o sea que, bueno, este problema se resolvió en su día también en una situación muy similar, si recordáis, cuando ya estaban en el límite a punto de pedir ya barcos que vinieran con agua y cayeron las lluvias y se resolvió el debate, con lo cual entraron a acabar una gran desaladora en Barcelona y otra gran desaladora en Cunit, creo que era, que teóricamente tenía que prevenir situaciones como esta. No he dado seguimiento y, por tanto, en este momento no tengo tampoco opinión, no la puedo dar tampoco, pero no tengo una opinión formada, lo digo francamente, respecto a la situación actual. Porque teóricamente, en su día, en el plan de cuencas internas de Cataluña, con las desaladoras se preveía la posibilidad de superar crisis del tipo de las que está ocurriendo en este momento. Bueno, la realidad de las vías seguras está en la legislación internacional. O sea, el último encuentro en Marrakech, precisamente sobre el tema migratorio, se tenía que garantizar y se reconoce. Que sea efectiva ya es otra cosa. O sea, el papel todo lo soporta y la realidad es otra cosa, ¿no? El acceso para poder hacer una vía segura es a través de los consulados, pero la realidad es que en los países africanos tienen unas dificultades brutales. Y bueno, tampoco hay que irse mucho a África, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una persona extranjera aquí solicitar una cita en extranjería? ¿Qué ha pasado? Ha habido una noticia esta semana de un ayuntamiento que ni siquiera para inscribir a la criatura para el colegio, ¿no? Es decir, la realidad de vías seguras, que es lo que salvaría esas vidas y esos desaparecidos, está reconocida en el derecho a migrar en la legislación internacional. La otra cosa es que se aplique y, sobre todo, con las últimas medidas que Europa y España a la cabeza está tomando precisamente en contra aún de ese tipo de legislación, ¿no? Entonces, es muy complicado. Les acusamos de cómo son capaces de meterse en la patera y los abocamos a ello, ¿no? Es la única opción que les damos y es terrible, ¿no? Es terrible que además encima caiga sobre ellos la responsabilidad, ¿no? Entonces es complicado, desgraciadamente, y yo soy pesimista, con pocas vías de buena dirección. Bueno, siento ser la persona que dice que ha pasado suficiente tiempo como para, bueno, ir poco a poco desalojando las salas, saludándonos,
Por supuesto, después de agradecer tanto a Rocío como a Pedro todo lo que nos han aportado, yo la verdad es que me llevo algunos datos en el papel, bastantes en la cabeza, otros en el corazón. Yo espero que toda esta información al menos nos haya removido y nos haga tomar una postura en los cambios que personalmente podemos hacer en nuestros usos, costumbres, sensibilidades. Gracias a todas las personas que habéis acudido, gracias a quienes veis las películas de ASA y hacéis posible que sigamos con ganas de continuar con el ciclo. Gracias, Pedro y Rocío. Se intenta. Ahí detrás ha dicho que la dejaba, guardaba.